Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y emoción. Yo personalmente estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy, como ya lo habrán intuido, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado revolucionando el mundo del espectáculo, especialmente para los amantes de las series turcas, esos dramas apasionantes que nos tienen pegados a la pantalla. Y sí, como el título lo indica, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no de cualquier cosa, sino de la posible reconciliación que se rumorea ha tenido lugar en la romántica Italia. Prepárense porque la noticia es bomba. Para aquellos que son nuevos por aquí, les recuerdo que este canal es su refugio, su rincón de confianza para estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Aquí analizamos sus relaciones, sus proyectos, sus looks y por supuesto todos los chismes jugosos que nos mantienen pegados a la pantalla. Si te apasionan las series turcas, las celebridades, los dramas, el amor y el mundo del espectáculo, este es tu lugar. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. La suscripción es gratis y me ayuda un montón. Ya saben, la campanita para no perderse nada. Nos vemos muy seguido. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. ¿Quién no recuerda esa serie? Fue un fenómeno mundial, una explosión de romance, comedia y drama que conquistó a millones de personas en todo el planeta. Y la química entre Kerem y Hande en la piel de Serkan Bolat y Eda YLDZ era simplemente innegable. Desde el primer capítulo, muchos, incluyéndome, sospechamos que lo que veíamos en la pantalla no era solo un guión magistralmente escrito y actuaciones brillantes, sino algo más, una conexión genuina, un amor que trascendía la ficción. Y efectivamente los rumores resultaron ser ciertos. La historia de amor de Kerem y Hande es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, de una novela romántica que cualquiera desearía vivir. Se conocieron en el set, en medio de la vorágine de las grabaciones, y la chispa saltó. Se enamoraron, se entregaron al amor y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, la pasión fue más fuerte. Y cómo no. Tenían todo para ser una de las parejas más queridas y admiradas del mundo. Durante meses, fueron el tema de conversación predilecto en redes sociales, en programas de televisión, en las tertulias de amigos. Los paparazzi los perseguían por todos lados, tratando de captar cada momento, cada gesto, cada mirada cómplice. Los fans, por su parte, los adoraban, los idealizaban y celebraban cada nueva noticia, cada foto, cada comentario. El mundo entero estaba pendiente de cada paso que daban. La confirmación oficial de su relación llegó, como suele suceder en estos casos, de manera sutil pero inconfundible. Fotos juntos en momentos de ocio, escapadas románticas, comentarios en redes sociales que delataban cariño y afecto, apariciones públicas tomados de la mano. Todo indicaba que estaban profundamente enamorados y dispuestos a gritar su amor a los cuatro vientos. Y vaya que lo hicieron. Nos regalaron momentos inolvidables. Era la pareja perfecta, el uno para el otro. Él con su carisma arrollador, su encanto natural, su mirada profunda y ese aire de chico rebelde que a todas nos vuelve locas. Un hombre que irradia confianza, inteligencia y sensibilidad. Y ella con su belleza deslumbrante, su dulzura innata, su talento actoral y su corazón de oro. Hande es una mujer fuerte, decidida y con una gran capacidad para transmitir emociones. Simplemente eran la pareja soñada. Pero como sucede a menudo en el vertiginoso mundo del espectáculo, el amor no siempre es para siempre. La relación entre Kerem y Hande lamentablemente llegó a su fin. Los motivos, como es costumbre, nunca fueron completamente claros, siempre envueltos en un halo de misterio. Sin embargo, los rumores apuntaban a diversas razones: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de agendas, la presión mediática implacable que conlleva ser una pareja tan famosa, la necesidad de cada uno de crecer y desarrollarse individualmente. El anuncio de su separación, aunque previsible para algunos, dejó a muchos fans con el corazón roto. Fue una decepción, sí, pero también nos demostró que incluso en el amor, los finales no siempre son felices y que la vida sigue su curso. Y aunque doliera, también nos enseñó la importancia de respetar las decisiones individuales y de desearles lo mejor a ambas partes. ¿Y ahora, por qué estamos hablando de todo esto hoy? ¿Por qué revivir el pasado?
Porque, mis queridos amigos, la noticia que nos tiene en vilo es que, recientemente, Kerem Bürsin ha confirmado su amor por Hande Erçel, y no en cualquier lugar, sino en la mágica Italia. Así es. La chispa del amor. Parece haber renacido, o al menos, eso es lo que se deduce de las últimas declaraciones, de las imágenes que han circulado y de las especulaciones que han inundado las redes. Prepárense para la emoción. ¿Qué pasó exactamente? Pues bien, Kerem Bürsin estuvo de viaje en Italia, en un país que adora y que tiene un significado especial para él. Y fue allí donde, según fuentes cercanas y algunos medios de comunicación, hizo una serie de comentarios muy significativos sobre Hande. Habló de su cariño, de su respeto y de la profunda admiración que siente por ella. Se especuló con que se habrían reunido en secreto, que estaban en contacto constante, que se enviaban mensajes y llamadas y, lo más emocionante de todo, que la posibilidad de una reconciliación era más que real. Los medios de comunicación, como era de esperar, se hicieron eco de estas declaraciones, y la noticia se propagó como la pólvora, como un reguero de pólvora que encendió la esperanza de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad, de análisis minuciosos de cada foto, de cada palabra pronunciada, de cada gesto. Los fans, llenos de esperanza, comenzaron a soñar con un reencuentro, con un nuevo capítulo en la historia de amor de sus ídolos. Pero, ¿qué fue lo que realmente dijo Kerem? ¿Cuáles fueron sus palabras exactas? Lamentablemente la información no es tan directa como nos gustaría. No hubo una declaración oficial, un comunicado de prensa, una entrevista en la que Kerem confirmara abiertamente que estaban juntos de nuevo. No hubo un sí, Hande y yo estamos juntos y felices. Lo que sí hubo fueron indirectas comentarios que en el contexto adecuado, dejaban entrever un sentimiento de nostalgia, de cariño y sobre todo, de amor hacia Hande. Por ejemplo, se dice que al ser preguntado por los medios italianos sobre Hande, Kerem respondió con una sonrisa que derrite, con esa mirada que enamora: Hande siempre será una persona muy especial en mi vida. La quiero mucho y le deseo lo mejor en todo lo que hace. Esta respuesta, aunque no es una confirmación explícita, sí denota un cariño y un respeto que van más allá de una simple amistad. Es una declaración de afecto que para muchos fue suficiente para encender la llama de la esperanza de una reconciliación. Además, se rumorea que durante su estancia en Italia, Kerem y Hande estuvieron en contacto constante intercambiando mensajes, llamadas telefónicas y utilizando las redes sociales para saber el uno del otro. Se dice que incluso se reunieron en secreto, en un encuentro privado en el que pudieron charlar, reír y recordar los buenos tiempos. Estos rumores, aunque no han sido confirmados por ninguna de las partes, han añadido más leña al fuego, haciendo que la especulación sobre su posible regreso sea aún más intensa y emocionante. La intriga está servida. Es importante señalar que hasta el momento, ni Kerem ni Hande han hecho ninguna declaración oficial sobre el tema. Ambos han mantenido un perfil bajo, evitando dar pistas que confirmen o desmientan los rumores. Han optado por el silencio, por la cautela, lo cual, por un lado, ha generado más incertidumbre y ha mantenido a los fans en vilo, pero por otro lado, ha mantenido viva la llama de la esperanza y ha evitado la presión mediática. Ahora bien, ¿por qué Italia? ¿Por qué Kerem eligió Italia para estas declaraciones? Italia, como ya mencioné, es un país que tiene un significado especial para Kerem. Es un lugar que adora, donde se siente cómodo, donde se siente en paz y donde encuentra la inspiración. Italia es un país con una gran tradición romántica, con paisajes impresionantes, con ciudades llenas de encanto y con una atmósfera que invita al amor y al reencuentro. Sus calles empedradas, sus plazas llenas de vida, su gastronomía exquisita y su gente cálida y acogedora, hacen de Italia el escenario perfecto para una historia de amor. Y si a esto le sumamos el hecho de que Hande también adora Italia, y que ambos han compartido momentos especiales allí, la elección del país para estas supuestas declaraciones y posibles encuentros cobra aún más sentido. Parece que Italia, con su encanto y su magia, es el escenario perfecto para una historia de amor que tal vez está a punto de renacer. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Hande? ¿Significa que están juntos de nuevo? ¿Significa que están a punto de reconciliarse? La verdad, mis queridos seguidores, es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y esperar. Pero si nos guiamos por las señales que nos han dado, todo apunta a que entre ellos sigue existiendo una conexión especial, un vínculo que va más allá de una simple amistad. Un lazo que se forjó en el set,
que floreció en la vida real y que, tal vez, aún no ha llegado a su fin. La posibilidad de una reconciliación es real. No podemos descartarla. El amor a veces da segundas oportunidades. Y si Kerem y Ande realmente se aman, si toda vía sienten algo el uno por el otro, es muy probable que estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Ya lo demostraron una vez, que son capaces de amar y de entregar su corazón al otro, y no sería raro que volvieran a intentarlo. Pero, ¿qué pasará si no se reconcilian? ¿Qué pasará si los rumores resultan ser falsos? Pues bien, en ese caso, no hay que desesperarse. Aunque nos gustaría que la historia de amor de Kerem y Ande tuviera un final feliz, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino, sus propias decisiones y su propia forma de ser feliz. Lo importante es que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o por separado. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad que se merecen. Y que, independientemente de lo que ocurra, sigan brillando con su talento, su carisma y su belleza. Porque al final del día, eso es lo que importa. Que sigan siendo ellos mismos, que sigan creciendo y evolucionando como personas y como artistas. Y ahora, antes de terminar este análisis exhaustivo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la supuesta confirmación del amor de Kerem Bürsin por Ande Erçel en Italia. Hemos analizado las posibles señales, los rumores, las especulaciones y las indirectas que han surgido a raíz de las declaraciones de Kerem. Hemos intentado descifrar qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Y sobre todo hemos hablado del amor, de la esperanza, de la posibilidad de un reencuentro y de la magia que envuelve la vida de estas dos estrellas turcas. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? Pues bien, la conclusión es que todavía no sabemos con certeza qué está pasando entre Kerem y Ande. Pero lo que sí sabemos es que la chispa del amor podría estar encendida nuevamente, y que la posibilidad de una reconciliación es más que real. La incertidumbre es parte de la emoción, y la esperanza nos mantiene con el corazón latiendo con fuerza. Y eso es lo que hace que todo esto sea tan fascinante. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado informativo, emocionante y entretenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Ande están juntos de nuevo? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Qué esperan de esta historia? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre todo esto. No duden en compartir sus teorías y sus deseos, porque este es un espacio para la comunidad, para los fans, para los que soñamos con finales felices. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Suscribirse y activar la campanita es fundamental. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siga en el aire.